¿Alguna vez has sentido que ya no eres el mismo hombre que antes? No me refiero solo a las arrugas o al paso del tiempo, sino a esa desconexión silenciosa que llega cuando la energía baja, el deseo desaparece y las mañanas ya no despiertan con la misma fuerza de antes. Es una sensación que muchos hombres después de los 50 conocen, pero pocos se atreven a hablar de ella. El cansancio se vuelve crónico, el interés por la intimidad disminuye y, poco a poco, uno comienza a sentirse menos vivo. Pero ¿y si te dijera que hay una antigua infusión, usada por los guerreros mayas hace siglos, capaz de ayudarte a reconectar contigo mismo sin recurrir a medicamentos ni soluciones químicas? Hoy hablaremos del té de Damiana, una planta nativa de México que durante generaciones ha sido considerada un secreto de vitalidad masculina. Este video no es una promesa mágica, es una invitación a recordar que la naturaleza aún guarda respuestas para los que saben buscar. Dale like si alguna vez sentiste que algo dentro de ti se apagaba. Y antes de continuar, comenta abajo, volver a sentirme yo otra vez. No olvides suscribirte si buscas más contenido para hombres como tú. Mucho antes de que existieran las píldoras azules o los tratamientos hormonales, los pueblos originarios de América ya conocían secretos que conectaban cuerpo, mente y deseo. Entre ellos, los mayas, una de las civilizaciones más sabias y espirituales de la historia, valoraban profundamente una pequeña planta de hojas aromáticas llamada damiana. No era solo una hierba para infusiones, sino un símbolo de poder, de fuego interior, de vitalidad masculina. Según las historias transmitidas en voz baja entre generaciones, los guerreros mayas, tras regresar de largas batallas o temporadas de ayuno espiritual, acudían al ritual del té de Damiana como parte de su proceso de purificación y reconexión. No solo para sanar el cuerpo, sino también para recuperar el deseo, el apetito de vivir y de amar. En una leyenda popular de la región de Oaxaca, se cuenta la historia de Itzam, un joven guerrero que regresó herido no solo físicamente, sino emocionalmente. Había perdido el fuego por su pareja, la conexión con su masculinidad y la fuerza que antes lo definía. Su abuela, una curandera sabia, le ofreció una infusión caliente preparada con las hojas secas de una planta silvestre que solo crecía en los cerros más secos. No es una medicina, le dijo. Es un espejo. Te ayudará a recordar quién eres. Dicen que tras varias semanas bebiendo este té cada noche, Itzam volvió a mirar a su mujer con deseo, volvió a reír, volvió a danzar. Y desde entonces, la damiana dejó de ser solo una planta. Se convirtió en un símbolo. Pero esto no es solo leyenda. Lo fascinante de la damiana es que, aún hoy, cientos de años después, sigue siendo utilizada por los pueblos indígenas del sur de México, Belice y regiones de Centroamérica. Su nombre científico es Turnera difusa y crece de forma natural en suelos áridos y pedregosos, como si estuviera destinada a surgir donde todo lo demás parece no florecer. Tal vez por eso conecta tan bien con el alma masculina cuando atraviesa etapas difíciles, estériles en energía o pasión. La planta es pequeña, sus flores son amarillas y sus hojas desprenden un aroma cálido, casi picante. Una vez secas, se preparan en infusión como cualquier té herbal, aunque muchos las consideran más un tónico que una bebida cotidiana. Más allá del folclore, lo cierto es que su uso ha sido registrado desde hace siglos en la medicina tradicional. Los pueblos indígenas no solo la utilizaban para estimular el deseo sexual, sino también para aliviar síntomas de ansiedad, tristeza, dolores menstruales en mujeres e incluso como un tónico general para estados de agotamiento. En los rituales de fertilidad y unión entre parejas, el té de Damiana era ofrecido como parte de la ceremonia. Su consumo no tenía que ver con lo erótico solamente, sino con lo sagrado del vínculo entre cuerpos y espíritus. Hoy,
En pleno siglo XXI, cuando todo parece requerir soluciones inmediatas, nos olvidamos de que lo natural, lo lento, lo ritual, también cura. Y en ese olvido, perdemos una parte esencial de nuestra historia y de nuestra fuerza. Por eso, recuperar el uso del té de Damiana no es una moda ni una curiosidad exótica. Es un acto de volver a las raíces. De recordar que la virilidad no está en los músculos, ni en las conquistas, sino en esa energía suave pero constante que fluye desde el interior. Muchos hombres mayores de 50 años, especialmente en zonas rurales de México y Perú, aún lo toman sin grandes pretensiones. No esperan milagros. Solo quieren dormir mejor, sentirse más despiertos por la mañana, reconectar con sus parejas sin tener que pasar por el estrés de tratamientos invasivos. Lo curioso es que muchos de ellos, al cabo de un tiempo, comienzan a notar no solo mejoras físicas, sino también emocionales, menos ansiedad, más claridad mental, más deseo de compartir. Así como la historia del joven guerrero Maya Itzam nos habla de una recuperación profunda, personal, también nosotros hoy podemos mirar hacia atrás y preguntarnos, ¿qué he perdido de mí mismo con los años? ¿Qué parte de mi fuego interno aún puede encenderse si dejo que la naturaleza me recuerde quién fui y quién aún puedo ser? El té de Damiana no es magia. Es memoria. Es la oportunidad de volver a una versión de ti mismo que quizás habías olvidado. Y a veces, todo empieza con una simple taza caliente entre las manos y una decisión silenciosa, no rendirme todavía. Porque incluso cuando crees que todo está seco, hay hojas que florecen solo en los terrenos más duros. Y esa hoja, quizás, ha estado esperando por ti. Imagina despertar una mañana sin esa energía habitual, con el cuerpo pesado y la mente difusa. Intenta seguir el ritmo de tu día, pero algo se siente distinto, menos vital. La chispa se ha apagado un poco. No es solo físico, es algo más profundo. Esa sensación de desconexión, de no tener ganas, de no reconocerte en el espejo, es una realidad silenciosa para muchos hombres después de los 50. No llega de golpe, pero cuando te das cuenta, ya no recuerdas cuándo fue la última vez que sentiste deseo, impulso o simplemente presencia. Y aquí es donde entra en juego el té de Damiana, no como una solución mágica, sino como un aliado de la naturaleza que actúa desde adentro hacia afuera. Desde el punto de vista científico, la turnera difusa, planta de la que se extrae el té de Damiana, contiene una serie de compuestos naturales que ayudan al cuerpo masculino a equilibrarse. Entre ellos destacan los flavonoides, los aceites esenciales y alcaloides que tienen efectos relajantes, antioxidantes y vasodilatadores suaves. ¿Qué significa esto en términos simples? Que el té de Damiana mejora la circulación sanguínea, en especial hacia las zonas pélvicas, ayuda a reducir los niveles de ansiedad y estrés y estimula suavemente el sistema nervioso central, activando zonas del cerebro relacionadas con el deseo y la motivación. Uno de los grandes enemigos del deseo masculino no es la edad, sino el cortisol, la hormona del estrés, que, cuando está elevada de forma crónica, interfiere con la producción de testosterona, disminuye la calidad del sueño y produce una sensación constante de agotamiento. El té de Damiana actúa bajando esos niveles de tensión, lo que a su vez permite que el cuerpo se regule mejor hormonalmente. A diferencia de los medicamentos sintéticos que suelen forzar una respuesta inmediata, esta infusión trabaja desde la raíz del problema, armonizando los sistemas que están descompensados por el estilo de vida moderno. Uno de los efectos más notables en quienes consumen té de Damiana con regularidad es la mejora del sueño. Dormir mejor no solo te da más energía al día siguiente, sino que también impacta directamente en la producción nocturna de testosterona. De hecho,
Estudios han demostrado que los hombres que duermen entre 7 y 8 horas profundas tienen niveles hormonales más estables y mejor desempeño sexual. Así que podríamos decir que tomar té de Damiana por la noche no solo es un momento de calma, sino una inversión biológica a largo plazo. En paralelo, muchos hombres reportan una mejora en su estado de ánimo. Es como si se encendiera una chispa interior. No es euforia artificial, sino más bien un regreso a un estado de equilibrio emocional. Esto se debe a que algunos compuestos de la Damiana actúan sobre neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, los mismos que regulan el placer, la motivación y la satisfacción. Por eso, cuando una persona toma esta infusión durante varias semanas, no solo nota cambios físicos, sino también una actitud diferente frente a la vida. Ahora bien, no se trata de convertir al té de Damiana en un mito milagroso. Su efecto es acumulativo, progresivo y requiere constancia. Como en todo lo que vale la pena en la vida, la clave está en la regularidad. No se trata de beber una taza y esperar magia, sino de integrarlo como un hábito consciente. Un pequeño ritual personal que cada día te acerca más a tu mejor versión. A nivel sexual, el impacto más directo del té de Damiana está en su capacidad de aumentar la irrigación sanguínea y la sensibilidad en la zona genital. Esta mejora en la circulación contribuye a erecciones más firmes y una respuesta más activa al estímulo. Sin embargo, lo que muchos no esperan y agradecen profundamente es cómo mejora también la conexión emocional con la pareja. Cuando el estrés baja, cuando el cuerpo está relajado y presente, el vínculo íntimo deja de ser una presión y se transforma en un encuentro genuino. Hay algo profundamente masculino y sanador en poder recuperar el deseo desde un lugar natural, sin depender de soluciones externas. El té de Damiana no es solo una bebida, es una forma de decirle a tu cuerpo, aquí estoy. Aún quiero vivir plenamente. Aún quiero sentir. Y esa decisión, esa apertura, lo cambia todo. Al final, entender cómo actúa el té de Damiana en tu cuerpo es comprender que la naturaleza no nos abandonó. Que aún existen plantas que saben hablar con nuestro sistema nervioso, con nuestra sangre, con nuestra memoria ancestral. Y que cuando las usamos con respeto y conciencia, ellas responden. Así como un río vuelve a fluir después de la sequía, también el deseo puede regresar. No de golpe, sino como una brisa que despierta cada célula. Y en esa brisa suave pero persistente, puede estar escondido el renacer de tu virilidad. Solo tienes que darle la oportunidad. Solo tienes que empezar por una taza. Hay una gran diferencia entre tomar una infusión y vivir un ritual. La mayoría de nosotros, cuando servimos una taza de té, lo hacemos casi sin pensar, como si fuera un acto mecánico más del día. Pero cuando hablamos del té de Damiana, estamos hablando de algo más profundo. No se trata solo de ingerir una bebida, sino de crear un momento contigo mismo. Un instante de reconexión, de pausa consciente, en el que cada sorbo se convierte en una declaración silenciosa: estoy listo para volver a sentir. Preparar el té de Damiana no requiere técnicas complicadas ni instrumentos especiales. Lo esencial es la intención. Necesitarás entre 1 y 2 cucharaditas de hojas secas de Damiana, 250 mililitros de agua recién hervida y, si lo deseas, un poco de miel para suavizar el sabor. Algunas personas también agregan una pizca de canela o una rodaja de jengibre para potenciar sus efectos. Coloca las hojas en una taza o tetera, vierte el agua caliente y deja reposar entre 10 y 15 minutos. Luego, cuela y bebe lentamente, sin prisa. Este momento no es para el apuro. Es para detener el mundo por unos minutos. Ahora bien, ¿cuándo es el mejor momento para tomarlo? Aquí entra la parte más poderosa del ritual.
Hay dos momentos del día especialmente recomendables, por la mañana y por la noche. Si lo tomas por la mañana, en ayunas, actúa como un activador natural. Te ayuda a iniciar el día con más energía, claridad y vitalidad. No reemplaza el café, pero sí lo complementa, y muchos hombres descubren que les da una sensación más estable y sostenida a lo largo de las horas. Por otro lado, si decides tomarlo por la noche, justo antes de dormir, el efecto es completamente distinto. El té de Damiana actúa como un relajante suave, ayudando a calmar la mente, liberar tensiones acumuladas y preparar el cuerpo para un sueño reparador. Y como ya hemos visto, dormir bien es esencial para mantener niveles hormonales saludables. Además, en este contexto nocturno, la infusión se convierte en una especie de cierre del día. Una forma de agradecer, de soltar, de cuidarte. Imagina esta escena, es de noche, todos duermen. Tú entras en la cocina en silencio, calientas el agua, preparas tu té. Apagas las luces, enciendes una lámpara tenue, te sientas en tu sillón favorito y simplemente respiras. Solo tú, la taza caliente entre las manos y el recuerdo de quién eras cuando aún te sentías fuerte, deseado, pleno. Eso es el verdadero poder del té de Damiana, no solo lo que hace en tu cuerpo, sino lo que despierta en tu memoria emocional. Y si aún dudas de su efectividad, escuchemos la historia de Don Manuel, un agricultor de 63 años que vive en las afueras de Cusco, Perú. Durante años, sufría de insomnio, desgano y distanciamiento con su esposa. No había problemas graves, pero sí una desconexión que dolía en silencio. Un día, durante una feria local de hierbas medicinales, un anciano le recomendó probar el té de Damiana cada noche antes de acostarse. Al principio fue escéptico, pero aceptó. La primera semana solo notó que dormía más profundamente. La segunda semana, su esposa le preguntó si estaba haciendo algo distinto, porque se le veía más tranquilo. Al final del primer mes, ambos estaban redescubriendo una intimidad que pensaban perdida. Ya no me siento joven, dijo Manuel, pero me siento vivo. Y eso, a mi edad, vale más que cualquier medicamento. Sus palabras resumen perfectamente lo que muchos hombres descubren cuando incorporan el té de Damiana a su rutina. No es un afrodisíaco instantáneo. Es una práctica diaria de reconexión con lo que verdaderamente importa. Para lograr resultados reales, se recomienda tomar 1 o 2 tazas al día como máximo. No se trata de más cantidad, sino de constancia. Escoge el horario que mejor se adapte a ti, pero dale continuidad durante al menos 3 o 4 semanas. Como toda medicina natural, el efecto no es inmediato, pero sí profundo y duradero. Y lo más importante, no lo hagas solo por mejorar tu rendimiento físico. Hazlo por ti. Porque te mereces sentirte completo otra vez. En este mundo donde todo corre tan deprisa, elegir un ritual lento, personal y natural es un acto de valentía. Es decirle al cuerpo, te escucho. Es decirle al alma, aún estoy aquí. Y es decirle al hombre que fuiste, no te he olvidado. Así que la próxima vez que prepares tu taza de té de Damiana, no lo hagas como quien toma una medicina. Hazlo como quien se prepara para volver a casa. A esa casa interior donde aún arde una llama. Porque tú no te has ido. Solo necesitas un momento de silencio y una taza caliente entre tus manos para volver a encontrarte. En un mundo donde todo debe funcionar al instante, donde los mensajes se responden en segundos y las soluciones prometen resultados en cuestión de minutos, hablar de plantas medicinales como el té de Damiana puede parecer anticuado. Pero precisamente por eso, por ir en contra de la velocidad artificial con la que vivimos, este remedio natural tiene tanto valor.
El té de Damiana no es una píldora mágica, no actúa como un botón de encendido rápido. Es una planta sabia, con siglos de historia, que necesita tiempo, constancia y sobre todo, respeto. Y ese respeto comienza por saber cuándo y cómo usarla, y también cuándo no. Aunque el té de Damiana es seguro para la mayoría de personas adultas sanas, no está libre de contraindicaciones. Por ejemplo, si sufres de hipertensión arterial, especialmente si es moderada o grave, esta infusión puede no ser adecuada. Damiana tiene efectos vasodilatadores suaves, lo que significa que puede afectar la presión sanguínea, y combinarla con otros medicamentos antihipertensivos sin control médico no es recomendable. Lo mismo ocurre con las personas que están bajo tratamiento con antidepresivos o medicamentos ansiolíticos, ya que la Damiana también tiene efectos sobre el sistema nervioso central y podría potenciar o interferir con el efecto de esos fármacos. Otro grupo que debe evitar su consumo son las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y los niños menores de edad. Aunque se trata de un remedio natural, su uso tradicional siempre estuvo centrado en adultos, particularmente en temas de salud íntima y equilibrio hormonal. En estos casos, la prudencia es sabiduría. Más allá de estas advertencias, hay otro riesgo que, aunque no es físico, es igual de importante: la impaciencia. Muchos hombres, al leer testimonios sobre los beneficios del té de Damiana, esperan resultados inmediatos. Se preparan una taza y, si en 2 días no sienten una transformación radical, lo abandonan. Pero aquí está la clave: este no es un tratamiento de impacto rápido, sino una estrategia de reconexión gradual. Funciona, sí, pero a su ritmo. Y exige que tú también te comprometas con el proceso. Por eso, es fundamental entender la dosis adecuada. Lo recomendable es tomar entre 1 y 2 tazas al día, preferiblemente en los momentos más significativos del día, una por la mañana, para comenzar con energía, o una por la noche, como parte del ritual de relajación. Superar esta cantidad no acelerará los efectos, y en cambio, podría generar incomodidades leves como mareos, somnolencia o náuseas pasajeras. El cuerpo tiene su propio lenguaje, y cuando lo sobrecargamos, nos lo dice. Lo interesante es que muchas veces, estos síntomas no aparecen por la Damiana en sí, sino por la combinación con otros hábitos tóxicos. Por ejemplo, hombres que toman alcohol en exceso, que duermen mal, que viven en constante estrés y que además consumen cafeína en exceso, difícilmente van a notar los efectos del té de Damiana si no hacen al menos un pequeño cambio en su estilo de vida. Esta infusión no compite con esas dinámicas destructivas, más bien las contradice. Por eso funciona tan bien cuando uno empieza a cuidarse en general. Una buena práctica que muchos hombres han incorporado es acompañar el consumo del té de Damiana con otros hábitos restauradores: caminar 20 minutos al día, reducir el consumo de comida ultraprocesada, desconectarse de pantallas por la noche, practicar respiración consciente. No necesitas convertirte en un monje. Pero cada pequeño cambio suma, y el cuerpo responde cuando percibe que lo estás escuchando. Ahora bien, si estás pensando en usar el té de Damiana como único tratamiento para una disfunción eréctil severa o un trastorno hormonal grave, es importante ser realista: no es suficiente. En esos casos, puede ser un complemento valioso, pero no un reemplazo de tratamientos médicos. Lo mejor que puedes hacer es consultar con un especialista de salud natural o un médico integrador que conozca tanto la medicina convencional como la fitoterapia. Porque lo verdaderamente inteligente no es elegir entre natural o farmacéutico, sino aprender a integrar lo mejor de ambos mundos. Pero en cambio, si lo que buscas es una forma natural, segura y sostenible de mejorar tu energía, tu deseo, tu conexión contigo mismo,
entonces el té de Damiana puede ser exactamente lo que necesitas. Y no porque tenga efectos explosivos, sino porque te invita a cambiar el ritmo, a construir resultados desde la calma, desde lo íntimo, desde lo silencioso. Hay algo profundamente masculino, y también profundamente humano, en aceptar que no todo debe resolverse al instante. Que algunas cosas, como el deseo, el amor propio, la reconexión con el cuerpo, necesitan tiempo. Necesitan espacio. Necesitan rituales. Y eso es lo que el té de Damiana puede darte si lo tomas con intención, un ritual sencillo pero poderoso para volver a ti mismo. Un consejo práctico que ha ayudado a muchos hombres es llevar una especie de bitácora personal durante las primeras semanas. No tiene que ser nada sofisticado, basta con anotar brevemente cómo te sientes cada día, cómo duermes, cómo está tu estado de ánimo, si notas cambios en tu energía o deseo. Al hacerlo, no solo tomas conciencia de tu proceso, sino que también activas algo fundamental, el compromiso contigo mismo. Porque cuando prestas atención a tu cuerpo, él responde. Y si en algún momento sientes frustración porque no pasa nada, recuerda esto, a veces, los cambios más profundos no se notan en el cuerpo primero, sino en el alma. Un día te das cuenta de que estás menos irritable. Otro día, te descubres tarareando una canción. Luego, notas que te apetece salir a caminar o tocar la espalda de tu pareja sin razón. Y así, sin darte cuenta, estás volviendo a vivir. No como antes. Mejor. Porque ahora sabes el valor de cada pequeño gesto. El té de Damiana no sustituye tu fuerza interna, pero puede ayudarte a recordarla. No reemplaza tu energía masculina, solo le abre paso. Y si lo tomas con respeto, con constancia, con paciencia, verás que todo eso que creías perdido, sigue ahí. Solo necesitaba espacio para volver a florecer. Y así, una simple hoja se convierte en un maestro silencioso. Uno que no grita, no exige, no empuja. Solo te acompaña. Y si tú estás dispuesto a escuchar, te guiará, sorbo a sorbo, hacia el hombre que siempre has sido. Solo que a veces, entre el ruido y la rutina, habías dejado de sentirlo. El té de Damiana no es milagro. Es memoria. Es conexión. Y en este mundo que corre sin sentido, quizás eso sea lo más poderoso que puedas elegir. Me llamo Carlos, tengo 58 años y vivo en Guadalajara. Durante mucho tiempo, pensé que mi historia ya estaba escrita. Que las páginas más intensas, los capítulos más vibrantes, habían quedado atrás. La juventud, la pasión, la energía desbordante, todo eso era parte de un libro cerrado. Con los años llegaron las canas, sí, pero también algo más difícil de explicar, la sensación constante de estar en pausa. No me refiero solo al deseo sexual, aunque eso fue una parte importante. Me refiero al deseo de vivir, de sentir, de conectar con lo que me hacía hombre. Durante los primeros años de los 50, mi vida parecía estable, seguía trabajando, tenía salud aceptable, un matrimonio de más de 2 décadas con altibajos normales, nada fuera de lo común. Pero en silencio, algo se iba apagando. Dejé de buscar a mi esposa con la misma intensidad. Dormía mal. Me costaba levantarme. Cada día se sentía como una repetición sin chispa. Lo más doloroso no era el deterioro físico, sino la indiferencia emocional. La sensación de que nada me emocionaba. Y aunque mi esposa nunca me reprochó nada, yo podía ver en sus ojos una mezcla de distancia y resignación. Como si los dos estuviéramos ahí, juntos, pero sin tocarnos de verdad desde hacía años. No hablábamos de ello.
ninguno de los dos sabía cómo ponerle palabras. Hasta que un día, en una sobremesa familiar, uno de mis primos, de esos que siempre tienen una anécdota o un consejo inusual, me habló del té de Damiana. Lo dijo casi como una broma: si alguna vez te sientes desconectado, prueba eso. Los mayas no estaban tan locos. Todos se rieron. Yo también. Pero algo dentro de mí se activó. Esa noche, sin decirle nada a nadie, busqué información. Encontré que se trataba de una planta tradicional mexicana, usada desde hace siglos para mejorar el ánimo, el deseo, la conexión interna. No era una pastilla mágica. Era una infusión. Una hoja. Pero lo que más me llamó la atención no fueron sus beneficios sexuales, sino las historias de hombres que, como yo, decían haber vuelto después de incorporarla a su rutina. Me dije, no tengo nada que perder. Y al día siguiente, fui al mercado de San Juan de Dios y conseguí una bolsa de hojas secas de Damiana. El primer día preparé mi taza sin expectativas. Solo seguí las instrucciones: una cucharada de hojas secas, agua caliente, reposar 15 minutos. Me senté en silencio en la cocina, con la casa dormida, y bebí lento. No pasó nada especial. Pero esa noche dormí profundamente, algo que no ocurría hacía semanas. No lo asocié directamente. Pensé que sería casualidad. Pero al tercer día, volví a dormir como un niño. Y me di cuenta de que, al despertar, mi cuerpo se sentía más liviano. Mi mente, menos nublada. A la semana, empecé a notar pequeñas cosas. Me apetecía más salir a caminar por las tardes. Escuchaba música mientras cocinaba. Reí más de lo habitual con una película. Y, lo más importante, miré a mi esposa de una forma distinta. No como una rutina, sino como la mujer que había elegido hace más de 20 años. No le dije nada aún. No quería prometer lo que no sabía si se mantendría. Pero lo que empezó siendo una taza de té se convirtió en un ritual sagrado cada noche. A los 15 días, los cambios se notaban más. Ya no era solo energía. Era actitud. Me sentía más presente. Más masculino. Más yo. Empecé a tocar a mi esposa con más ternura. A besarla sin motivo. A buscarla. Al principio, ella se sorprendió. Luego respondió. Era como si ambos hubiéramos estado esperando que el otro hiciera el primer movimiento. Pero esa vez, lo di yo. Después de un mes, la intimidad volvió. No fue como antes, no con la intensidad de la juventud, pero sí con una profundidad nueva. Sin presión. Sin exigencias. Solo desde el deseo real. Y cuando todo terminó, ella me miró con ojos brillantes y me susurró: te extrañaba. Esa frase fue como un golpe de realidad. Me di cuenta de todo lo que habíamos perdido por el silencio, por el cansancio, por no buscar caminos diferentes. Hoy, después de 3 meses de tomar té de Damiana cada noche, puedo decir con certeza que algo se transformó. No solo volví a tener relaciones sexuales más frecuentes o satisfactorias. Volví a emocionarme con la vida. Volví a sentir que tengo cosas por descubrir, por compartir, por amar. El deseo regresó, sí, pero también lo hizo la risa, la conversación, la complicidad. Ahora entiendo que el mayor enemigo no era la edad, ni la falta de testosterona, ni los años de rutina. Era el abandono de mí mismo. Y que esa pequeña hoja aromática, tan sencilla, tan humilde, fue el símbolo que necesitaba para recordar que aún estoy aquí. Que no estoy acabado. Que aún puedo construir momentos nuevos,
experiencias nuevas, con la mujer que me ha acompañado toda una vida. No vengo a recomendarle a nadie que tome algo sin consultar. Cada cuerpo es un mundo. Pero sí puedo decirte que, si sientes que algo se apagó, si duermes mal, si te sientes desconectado, este ritual puede ser una puerta de regreso. No esperes milagros. Espera encuentros. Porque lo más hermoso no fue lo que pasó en la cama, sino lo que pasó en el alma. Esa reconexión silenciosa que no necesita palabras. Una taza de té de Damiana me devolvió algo que creí perdido, la sensación de estar vivo por dentro. Y cuando un hombre vuelve a sentirse vivo, todo a su alrededor también florece. No es brujería. Es respeto por lo natural. Es permitirle al cuerpo que hable, que se equilibre, que recuerde. Porque a veces, lo que más necesitamos no es una cura, sino una pausa. Un espacio. Un respiro. Y en esa taza caliente que bebo cada noche, encuentro exactamente eso, el recordatorio de que, aunque el tiempo pase, el fuego interior nunca debe apagarse. Solo necesita que alguien, en silencio, decida volver a encenderlo. El té de Damiana no es una cura milagrosa. No transforma tu vida de un día para otro ni pretende ser una solución definitiva. Pero sí puede ser ese pequeño gesto diario que marca la diferencia. Una taza sencilla, un momento de silencio, una decisión de cuidarte sin prisa. Lo que nos enseñan historias como la de Carlos es que aún después de los 50 hay caminos por explorar, sensaciones por redescubrir y energía por despertar. No se trata solo de sexo, ni de fuerza física, sino de reconectar con tu esencia, con tu vitalidad, con el deseo profundo de seguir viviendo con plenitud. Este video no es una invitación a seguir una moda, sino a reconectarte contigo mismo. A mirar hacia adentro y decir, todavía tengo mucho por dar. Si alguna parte de este mensaje resonó contigo, si alguna frase tocó una fibra que creías dormida, entonces este es tu momento. Da un like, comparte este video con alguien que lo necesite y suscríbete al canal si quieres más contenidos para hombres como tú. Y si estás listo para dar ese primer paso silencioso, déjalo por escrito en los comentarios, volver a sentirme yo otra vez. Tu camino apenas comienza.